Hola, buenos días, Pastor Serrano. ¿Qué Buenos tal? días. Bueno, hoy nos proponemos a grabar otro tema que esperamos que sea del agrado de todos y te pediría que nos fueras adelantando alguna cosita. Pues sí, vamos a continuar con los temas que habíamos comenzado de regreso al jardín del Edén. Este será el tercer tema. Entonces vamos a ver cómo en un determinado momento el hombre es expulsado del jardín del Edén. Así pues, vamos a comenzar haciendo referencia a esta expulsión del jardín del Edén. Y para ello te pediría, Isabel, que nos dirijas una oración para que todo Vale, salga bien. vale. Bien, pues vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos aquí queriendo hacer tu voluntad cada día y queremos presentar estos temas para ayudar a las personas a que aumente su fe y su confianza en ti. Por tanto, te ruego, Señor, que tú nos acompañes y que dirijas este tema y que des a Andrés las palabras adecuadas para llegar al corazón de las personas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues entonces vamos a comenzar en primer lugar haciendo una lectura del texto importante que queremos mostrar e iremos remarcando los puntos más importantes. Bien, leemos en Génesis 3, del 21 al 24, lo siguiente. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Luego dijo Jehová Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bien, remarquemos aquí algunos puntos que queremos ir comentando. El Señor vistió a Adán y Eva con túnicas de piel. Pero ellos habíamos visto anteriormente cómo cosieron hojas de higuera para vestirse, pero eso no era el manto adecuado a través del cual podían volver para entrar en el jardín del Edén. También vamos a remarcar que el hombre llega en ese momento a ser como Dios, conocedor del mal, porque el bien ya lo conocían. Así pues los saca del huerto del Edén y difícilmente podrán entrar porque el Señor puso querubines a la entrada del huerto con una espada encendida que de ninguna forma podrían entrar. Así pues vamos a continuar leyendo lo siguiente. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Bien, a descubrir las mentiras de Satanás. Las vamos a descubrir de tal forma que no queden lugar a dudas. Toda la humanidad está creyendo las mentiras de Satanás. Pero, queridos hermanos y conocedores de la palabra de Dios que me estáis escuchando, si prestáis atención a lo que vamos a mostrar, entenderéis las mentiras de Satanás y os libraréis de ellas. Así pues, continuamos leyendo.
Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Bien, aquí remarcamos cómo llegan a ser como Dios, conocedores del mal. El bien ya lo conocían. Al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, es una mezcla, entonces conocieron, experimentaron el mal. Y lo primero que se dieron cuenta es que fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces fabrican un vestido para ocultarse. Continuamos leyendo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Bien, aquí el escritor del Génesis, que es Moisés, nos informa de la maldición, de las maldiciones que van a venir, pero también nos informa de una lucha entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero lo más importante y lo más bonito es que nos transmite una esperanza. La simiente de la mujer, la cual es Cristo, anuncia que la cabeza de la serpiente sería aplastada. Así, pues entonces aquí ahora vemos 4 puntos que vamos a comentar. El primer punto es, el hombre llega a ser como Dios. El segundo punto, Dios les viste con túnicas de piel, que indica que habrá un sacrificio. Y ese sacrificio representa al Cordero de Dios. En tercer lugar, vamos a ver las consecuencias de la transgresión. Y finalmente vemos las razones por las cuales fueron expulsados del jardín del Edén. Pero hay una pregunta que queremos hacer. Puesto que hemos sido, Adán y Eva, han sido expulsados del jardín del Edén y nosotros también estamos fuera de ese jardín del Edén, ¿cómo regresaremos? ¿Cuáles son las condiciones para entrar nuevamente en ese jardín? ¿Vestidos con hojas de higuera? Es decir, con un, con un, con un Delantal. con un delantal que nosotros nos fabricamos, con un vestido que nosotros nos fabricamos o con el vestido que Dios ha provisto para que podamos entrar. Bien, esto lo vamos a ir viendo. Así pues, vamos a ver el punto A, el hombre semejante a Dios. Y vamos a leer inmediatamente. Entonces el Señor Dios dijo, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Bien, aquí en el primer texto de Génesis 3:22, el Señor remarca, dice, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Bueno, aquí implica que está hablando la divinidad, está hablando, no es el momento oportuno para adentrarnos en este tema, la divinidad que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son los tres que trazan el plan de la redención
que iremos hablando más adelante para que comprendamos y aceptemos la salvación a través de Jesús. El segundo texto nos dice que fueron abiertos los ojos de ambos. Y claro, había un manto de luz que les cubría y no está refiriendo aquí que estaban desnudos y que se estaban viendo los órganos sexuales como algunos insinúan, no. Eso es un rollo que han inventado los hombres, algunos teólogos, pero tiene que ver con la vergüenza de sentirse ante la presencia de Dios y están desnudos. Y por eso reaccionan creándose un vestido, unos delantales. Y se esconden, el hombre y la mujer se esconden no entre ellos. Si fuera verdad lo que dicen algunos teólogos, que se esconden porque estaban desnudos y tenían vergüenza de ver el sexo, no se esconderían de la presencia de Dios. Se esconden de la presencia de Dios porque se vieron avergonzados. Bien, entonces aquí continuó diciendo el texto, dice, pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Qué pregunta tan extraña que hace el Señor, como si aquí se tratara de, de una situación geográfica y el Señor no supiera dónde estás. Pues claro que el Señor dónde está, pero eso no es lo que el Señor está preguntando. La pregunta que el Creador hace a Adán no tiene que ver nada con la situación geográfica, sino con la desobediencia a su autoridad y a su ley. Pero la respuesta de Adán indica que lo comprendió perfectamente y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ah, primero ya va confesando de que tiene miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Pero ¿desnudo de qué? Si estás juntito el uno con el otro. Entonces Dios le preguntó, aquí ya empieza a captar a Adán el problema que tiene. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol el cual yo te mandé que no comieras? Sí, ahí está centrado. Está centrado en que obedecieron al diablo, a la serpiente, en vez de obedecer a Dios, que era el único mandamiento que les había puesto para que continuaran teniendo acceso al árbol de la vida, pero ellos quisieron conocer el mal, entonces el mal lo conocieron. Bien, ahora en segundo lugar vamos a hablar del vestido de túnicas de pieles. Y nos dice el Señor en el Génesis lo siguiente. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Bien, aquí se nos está anunciando la muerte del Cordero. Más adelante hablaremos un poco de esto, pero es todo el plan de la redención. Si queremos volver a entrar en el jardín del Edén, tenemos que entrar con un vestido que el Señor ha condicionado y que tiene que ver con la muerte del Cordero que simboliza al Mesías. Leemos lo siguiente. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. El profeta Isaías lo deja bien claro. Aquí está hablando del Mesías y cómo el Mesías va a vestir, va a poner vestidos de salvación que simbolizan su justicia, un manto de justicia, y lo pone como un atavío de una novia adornada con sus joyas. Pues bien, este vestido es la justicia de Dios que va a producir la alabanza de todas las naciones. Continúa el texto en Génesis diciendo, El de Apocalipsis primero. Apocalipsis, sí, Sí, Apocalipsis. vale.
y le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Bien, aquí el tema es muy amplio. Vamos a citar dos textos para que se comprenda lo que queremos decir. Aquí vemos en Apocalipsis 19 y 18 de cómo a 19:8. la iglesia, 19:8. 19:8, sí, cómo a la iglesia le fue concedido vestirse de lino fino. Y el apóstol Juan, por boca de Jesús, identifica qué significa eso. Dice, las acciones justas de los santos. Pero en primer lugar significa la justicia de Cristo que ha muerto por nuestros pecados. Esto lo vemos en la parábola del banquete de bodas. Un rey hizo un banquete de bodas para su hijo. Y al final, no vamos a comentar esta parábola, es muy interesante, pero vamos a remarcar qué ocurre. Aquí tiene que ver con un juicio que va a realizar el rey para todos aquellos que han sido invitados y se han puesto el vestido de bodas y aquellos que no se han puesto el vestido de bodas. Vamos a leer. Cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él guardó silencio. Bien, solamente vamos a hacer énfasis en la entrada del rey para hacer la revisión. Esto es el juicio que la Iglesia Adventista ha referido muchas veces de los tres ángeles, de cómo se está realizando este juicio para ver quiénes serán dignos de entrar en el jardín del Edén y quiénes serán desechados. Cuando yo comencé a estudiar teología, a mí me impresionó por qué Jesús en esta parábola citaba y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Bueno, hago referencia a palabra amigo. Digo, qué raro que Jesús le llame amigo. Entonces investigué en el griego y realmente es una traducción que no es completa. La palabra amigo en todos los textos se refiere a un amigo de verdad, como por ejemplo a Abraham, y se le llama filos, filos. Pero aquí esa palabra no se está utilizando. Se está utilizando otra muy diferente, que quiere decir compañero de fatigas, compañero conocido. Le dice etaire, etaire le dice. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Entonces, ahora vamos a explicar lo que significa este vestido. En Isaías 53:1 se nos habla del anuncio que Dios a través del profeta Isaías dio y que fue manifestado el brazo de Jehová, pero que muy pocos han comprendido. Aquí se va a reflejar que el Cordero de Dios, que después habló Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo, iba a morir por nosotros para vestirnos. Él iba a morir en nuestro lugar. Leemos entonces que Cristo cargó con nuestra deuda, cargó con su sangre el pago que nosotros merecíamos, porque no podíamos pagarlo de ninguna forma. Él pagó con la muerte en la cruz el pago que nosotros no podíamos pagar. Vamos a leer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Lo veremos más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Bien, solamente hacemos énfasis en las letras que están marcadas en rojo,
como el Mesías, el Cordero de Dios, fue despreciado y desechado entre los hombres. Esto nos lo remarcan muy bien los evangelios. Y también, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Continuamos leyendo. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Qué maravilloso texto, hermanos y amigos que escucháis. Gracias a estas profecías maravillosas que los profetas dejaron sobre el Mesías, tenemos gozo, tenemos seguridad, tenemos esperanza. El herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21, porque el Padre lo hizo pecado para que nosotros pudiésemos tener acceso al jardín del Edén, como un cordero fue llevado al matadero. Y continúa diciendo en Juan, cómo el Cordero de Dios lo vio Juan. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y continúa diciendo más adelante. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese mismo momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así pues, Juan el Bautista da testimonio de todo lo que profetizó Isaías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es de la única forma que podemos adquirir el vestido que se nos propone para entrar en el jardín del Edén. Y después dice que una voz de los cielos habla de la seguridad. Este es mi Hijo amado. El Hijo de Dios es el que va a morir en la cruz para perdonarnos, para que tengamos acceso al jardín del Edén. Ahora vamos a ver el tema de las consecuencias de la transgresión y veremos cómo comienzan Adán y Eva a culparse el uno al otro. Leemos lo siguiente. El hombre le respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió: La serpiente me engañó y comí. Bien, aquí vemos cómo la mujer carga contra la serpiente, es decir, que las culpas siempre las tienen otros, no las tienen ellos. Pero vamos a ver cómo después Dios va a situar las cosas en el lugar que les corresponden. Le dice, ¿qué es lo que has hecho? Y bueno, la serpiente es la culpable. En definitiva, vamos a ver que el culpable es Dios. Y continúa diciendo en el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Bien, aquí el Señor anuncia las maldiciones que vendrían.
no es que el Señor maldice, no nos confundamos. Lo que el Señor está anunciando es las consecuencias de la desobediencia a su ley y a sus mandamientos, de la desobediencia a su autoridad. Pero nos informa que habrá una lucha cósmica entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente son todos aquellos que le siguen a Satanás con todas las mentiras que ha vertido, como es la inmortalidad del alma, como es el infierno eterno, las llamas eternas, que mientras los hijos de Dios están disfrutando de la vida, los otros están quemándose eternamente. Esto es un invento del diablo, que tanto los católicos como los protestantes, como todos los demás, os invito a que lo estudiéis, porque es el engaño de Satanás. Y otro engaño, la ley de Dios, que la ley de Dios no importa, que nos justifica, la ley de Dios no puede justificar a nadie. El que nos justifica es Cristo, la muerte de Cristo, pero de ninguna forma seremos justificados por la ley. La ley nos condenará. La ley está puesta al lado del arca y la ley en el día del juicio nos señalará habiendo cometido la transgresión. Pero Adán y Eva salen del jardín del Edén con la esperanza de que la simiente de la mujer destruirá a la serpiente. Entonces aquí continuamos con las consecuencias de la infidelidad, como el Señor le dijo a la mujer. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí el Señor manifiesta la conclusión a todas las mentiras de Satanás y a toda la aceptación de Adán y Eva. Volver al polvo, porque polvo eres y al polvo volverás. Pero hacemos énfasis en cómo la mujer iba a sufrir en los embarazos, iba a dar a luz con dolor. Y otra cosa, el deseo de ella iba a ser para su marido, es decir, que lo que ella deseaba no lo podría alcanzar. Y esto lo vemos en la humanidad como dicen algunos, el machismo está pisoteando los derechos de la mujer y es justamente, no es que el Señor le haya dado ese castigo, es justamente lo que ella ha cosechado y el Señor lo anuncia y se está cumpliendo muy fielmente en este tiempo. Además añade, y él, es decir, Adán, se enseñorearía de ella. Esto es realmente lo que está diciendo. Pero al hombre le dijo también, puesto que obedeciste la voz de tu mujer, viene la maldición por tu causa sobre la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Así pues, los Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, como ya hemos leído al principio. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bien, aquí vamos a hacer énfasis en estas dos palabras, en huerto y en Edén. Vamos a ver rápidamente, yo lo voy a leer mismo, en el Génesis 2, versículo 8, dice que Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Bien, la palabra esta, huerto,
es un sustantivo masculino. Bien, esta palabra, que en hebreo es gan, deriva del verbo hebreo ganón, que significa proteger. Es decir, que Dios crea un huerto para protegerlos y les advierte de aquellas cosas que pueden comer y de un árbol que no deben comer jamás, salvo que decidan morir. Y es lo que eligieron. La segunda palabra Edén, esa palabra no la han traducido, es la palabra hebrea Edén, que significa bondad, bienaventuranza, alegría, gozo. Es decir, el Creador les planta un huerto para que entraran en el Edén y fueran felices. Les crea la seguridad para que puedan disfrutar de la bondad, de la bienaventuranza y de la alegría que produce el estar seguros y esperanzados. Así pues, vemos como en Génesis 2:8, que plantó el huerto del Edén al oriente y los puso allí en el hombre que había formado. Y continuó diciendo en el versículo 10, y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en 4 ríos. Es muy interesante esto. Es decir, del lugar que el Edén, que significa la felicidad, el gozo, la alegría, la bienaventuranza, de allí salía un río. Y ese río se dividía en 4 ríos. Y bueno, después vamos a leer aquí cómo estos 4 ríos que riegan el jardín convergen en el Edén, es decir, salen del Edén. Pero si damos la vuelta hacia atrás, vemos que siguiendo los cauces del río, de esos 4 ríos, van a converger definitivamente en el Edén. Por lo tanto, debemos recorrer el camino inverso para volver al Edén. Si queremos tener paz, alegría y gozo, tenemos que recorrer el camino inverso decidiendo obedecer al Creador, rechazar las mentiras de Satanás y aceptar la justicia de Cristo. En segundo lugar, no confundamos el jardín que conduce a un lugar llamado Edén. Es decir, no confundamos la seguridad con el lugar que nos conduce a la paz, nos conduce a la alegría y nos conduce a estar bienaventurados. No podemos confundirlo. El hombre, por su desobediencia, ha sido puesto fuera para volver al Edén. Al hombre le corresponde tomar esa decisión, reflexionar que está sin paz, sin alegría y sin felicidad, y el único camino es volver a encontrarnos aceptando el sacrificio de Cristo. No puede estar seguro tener paz y felicidad en la desobediencia. Así pues vamos a continuar leyendo. Cuando se aceptan las mentiras de Satanás, hay confusión, degradación y muerte. Dios dijo, no comáis del árbol del conocimiento del bien y del mal para que no muráis. Satanás responde, no es cierto. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Bien, estamos repitiendo varias veces estos textos para que sigáis la hilación que estamos tratando de mostrar entre las mentiras de Satanás y la verdad que el Señor les está mostrando, para que comprendamos que con las mentiras de Satanás, a pesar de que está diciendo que cuando morimos no morimos, y todos los embustes que ha creado a través de desprestigiar a Dios y a su ley, entre ellos diciendo que tenemos que guardar el domingo en vez del sábado, otra mentira más que han inventado las naciones, en concreto Roma, y después el cristianismo falso que lo siguió, pero esto va a ser desenmascarado y la verdad va a relucir. Entonces hay esa confusión
hay ese desorden, hay un rechazo del creador, hay una degradación. No hay una evolución como dicen ellos, es una degradación. Vamos degradándonos cada día más con el odio, con las violencias, con la guerra y al final con la muerte. Las maldiciones caen sobre la humanidad y sobre la tierra y comienzan las acusaciones y las luchas entre el hombre y la mujer, dando como resultado la muerte. El mal se extiende por toda la tierra y afecta a todas las familias, a todos los pueblos, a todas las naciones, a todos los líderes que gobiernan, a todos los políticos y a todas las religiones. Bien, entonces ya hemos llegado al final. Vamos a comenzar haciendo un resumen, pero vamos a recordar la pregunta que hicimos al principio. ¿Con qué vestido entraremos en el jardín del Edén? Bien, habíamos hablado de cómo el hombre llegó a ser como Dios, conociendo el mal, porque el bien ya lo conocía. Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Los creó en la individualidad. La individualidad es la capacidad que Dios ha dado al hombre para que libremente elija entre el bien y el mal, pero sufriendo las consecuencias. Ahora con la desobediencia se ha proclamado como un Dios, conociendo el mal. El bien ya lo conocía. ¿Cómo entraremos, pues, en el jardín del Edén? ¿Con nuestros propios vestidos de hojas de higuera? ¿O con el vestido tejido en el telar del cielo, con el manto de justicia que Dios nos va a dar? Así pues vamos a concluir citando algunos textos de Elena de White en su libro El conflicto de los siglos, que de alguna forma nos resumen lo que estamos diciendo con sus palabras. También en Patriarcas y Profetas, Andrés. Sí. Vale, voy a leer aquí. Como los ángeles, los moradores del Edén habían de ser probados. Únicamente podían conservar su feliz estado si eran fieles a la ley del Creador. Podían obedecer y vivir o desobedecer y perecer. Bien, aquí está claro lo que refleja Elena de White. Los moradores de la tierra debían ser probados, igual que los ángeles. Tenían que mostrar la fidelidad a Dios, obedecer o desobedecer, porque el Señor no va a aceptar la desobediencia, dado que Él es el creador y Él nos ha dado la vida. No va a aceptar que nadie adore a la criatura. A Él tenemos que adorar y a Él tenemos que obedecer. Y Elena de White continúa diciendo: Dios los había colmado de ricas bendiciones, pero si ellos menospreciaban su voluntad, aquel que no perdonó a los ángeles que pecaron, no los perdonaría a ellos tampoco. La transgresión los privaría de todos sus dones y les acarrearía desgracia y ruina. Bien, es lo que hemos leído todo el tiempo en lo que dice la palabra de Dios. Y Elena de White lo recoge, que la transgresión los privaría de todos sus dones. Y continuamos diciendo: El árbol de la sabiduría había sido puesto como una prueba de su obediencia y de su amor a Dios. El Señor había decidido imponerles, a Adán y Eva, una sola prohibición tocante al uso de lo que había en el huerto. Si menospreciaban su voluntad en este punto especial, serían culpables de transgresión. Satanás no los seguiría continuamente con sus tentaciones, solamente podría acercarse a ellos junto al árbol prohibido. Si ellos trataban de investigar la naturaleza de este árbol, quedarían expuestos a sus engaños. Se les aconsejó que prestaran atención cuidadosa a la amonestación que Dios les había enviado y que se conformaran con las instrucciones que él había tenido a bien darles. bien, aquí hacemos énfasis en las palabras que Elena de White dice: si ellos trataban de investigar la naturaleza de este árbol,
quedarían expuestos a sus engaños. Eso es lo que les sucedió. ¿En qué consiste esa naturaleza? Investigar, en conocer el mal. El mal, Dios no se lo dio para que lo conocieran. Ellos decidieron conocerlo. Y veis lo que nos ha pasado a toda la humanidad. Los conflictos de guerras y de odios y de rencillas y de todo lo que hay, cómo están destruyendo el matrimonio que Dios creó y cómo están destruyendo la naturaleza con todas las bombas y todas las guerras que están haciendo. Estamos sufriendo las consecuencias. Si los principios prescritos por la ley de Dios hubieran sido apreciados por la humanidad caída, esta sentencia, aunque era consecuencia del pecado, hubiera resultado en bendición para ellos. Pero el abuso de parte del hombre de la supremacía que se le dio a menudo ha hecho muy amarga la suerte de la mujer y ha convertido su vida en una carga. Bien, aquí queremos resaltar justamente como una reflexión conclusiva. Concluimos con una reflexión de cómo el abuso de parte del hombre, de la supremacía que el Señor le dio, ha hecho muy amarga la suerte de la mujer. Y hay una cita ahora tremenda que dice Elena de White: ojalá la reflexión en los hombres y las mujeres sobre todos, porque habla una mujer que fue comisionada por el Señor y tuvo visiones, y todo lo que ella ha dicho hasta ahora se está cumpliendo fielmente. Bien, esta cita yo la voy a leer como conclusión. Fijémonos. Ella dice, Elena de White dice, junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico, pero a semejanza de las inquietas Evas de hoy, ella se está dirigiendo a las mujeres modernas. Se lisonjeaba con ascender a una esfera superior a la que Dios le había dado. Y claro, Dios desde un principio había referido funciones diferentes para el hombre y para la mujer. Esas funciones eran complementarias, pero nunca se podían superponer de ninguna forma. Era el patriarcado y el matriarcado, algo que los modernos intérpretes están comprendiendo mal y achacan al patriarcado el machismo, pero no hablan del matriarcado. Dios desde el primer momento creó un patriarcado y un matriarcado para que tuvieran funciones diferentes, para que llevaran adelante la creación de hijos y la educación de ellos. Debían ejercer esas funciones. Entonces dice aquí Elena de White, quería Eva ascender a una esfera superior a la que Dios le había dado. En su afán de subir más allá de su posición original, descendió a un nivel más bajo. Es lo que le está pasando a la mujer hoy. Por eso reclaman constantemente y están en su derecho de reclamarlo. ¿Por qué? Porque el hombre ha pisoteado a la mujer y la sigue pisoteando. El mismo resultado obtendrán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente los deberes de su vida de acuerdo con el plan de Dios en su esfuerzo para alcanzar posiciones para las cuales Dios no las ha preparado. Muchas están dejando vacío el lugar donde podrían ser una bendición. En su deseo de lograr una posición más elevada, muchas han sacrificado su verdadera dignidad femenina y la nobleza de su carácter, y han dejado sin hacer la obra misma que el cielo les señaló. ¡Qué pena! Pero qué tremenda cita de una mujer que tuvo 3 hijos y adoptó a otros. Y cómo esta mujer habla de esta forma, con qué visión tan grande y tan clara. Queridos hermanos, queridos amigos, tenemos que reflexionar sobre ello y atender
para no caer en el error de pisotear los derechos de las mujeres, pero a la vez guiarlas para que cumplan su misión para la cual fueron creadas. Oremos un momento, por favor. Bendito Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor, porque nos has dado la esperanza de regresar al jardín del Edén. Sabemos que tú has preparado un vestido que es tu justicia, y tanto Adán y Eva como nosotros podemos adquirir ese manto y podemos entrar libremente, y los querubinos nos darán el paso, nos dejarán libres para que entremos a vivir contigo eternamente. Padre Santo, yo te pido que aquellos que nos escuchan reflexionen en este mensaje, porque en ello les va la vida eterna, el derecho a entrar en el jardín del Edén. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por la atención y próximamente seguiremos, ¿no es cierto, Andrés? Sí, Seguiremos con una serie que trate del regreso al jardín del Edén. ¿Sí? así es. Venga, pues hasta el próximo día. Adiós y bendiciones.